La injusticia no siempre se presenta con una placa, pero en el condado de Oakwood, con frecuencia la ostentaba. En una apacible mañana de Georgia, una familia afroamericana se detuvo en un restaurante rural, buscando únicamente un desayuno tranquilo y silencio. El sheriff Cotton y su asistente identificaron fácilmente a blancos. Un hombre cortés, su esposa y sus hijos adolescentes. A los forasteros se les debía recordar su sitio. Para ellos, Darius Samuels era simplemente otro nombre, otro rostro. Pero no percibieron al Navy SEAL oculto tras la calma ni los años de entrenamiento élite perfeccionado bajo fuego. Cuando el maltrato escaló hasta la confrontación, no se percataron de que habían provocado a un hombre preparado para sobrevivir y contraatacar. Antes de proseguir, comenta desde qué lugar del mundo estás viendo la transmisión. Y asegúrate de suscribirte porque la historia de mañana es una que no querrás perderte. El sol matutino pintó las carreteras de Georgia con tonos dorados mientras Darius Samuels cargaba la última bolsa en su camioneta negra. El fin de semana había sido provechoso para todos. Su tía Marta, con su cocina, sus relatos y esa cálida hospitalidad de Savannah, había revitalizado sus ánimos. ¿Revisaste la habitación de invitados?, preguntó Tasa desde el asiento del copiloto, con sus gafas de lectura en la nariz. Sí, señora, contestó Darius, con una sonrisa cuya voz transmitía esa suave autoridad que le venía tan natural. Y revisé el baño, la cocina e incluso debajo del columpio del porche, donde a Malik le gusta esconder su teléfono para evadir la tarea de física avanzada. Papá, protestó Malik desde el asiento trasero, levantando la mirada de su móvil, eso fue solo una vez. Demasiadas veces. Darius rió entre dientes y cerró el maletero con un golpe sordo. Caminó hacia el lado del conductor, sus movimientos medidos y precisos, hábitos adquiridos en su carrera militar, días que jamás lo abandonaron del todo. Tu madre y yo no te criamos para que huyeras de los desafíos. Tasa se acercó y apretó la mano de su esposo mientras él se acomodaba en el asiento del conductor. No, te criamos para enfrentarlos de frente, igual que tu padre. El motor vibraba con vida, y se alejaron de la pequeña casa azul de la tía Marta, con sus molduras blancas y jardineras rebosantes de flores. Darius ajustó el espejo retrovisor y vio el reflejo de su hijo. Malik había crecido mucho durante el último año, no solo en estatura, sino en confianza. El chico que antes escondía su teléfono para evitar la física ahora hablaba de becas de ingeniería. Malik se inclinó hacia adelante entre los asientos delanteros. ¿Podemos hablar de lo que dijo la tía Marta? ¿Habló sobre tu entrenamiento con las focas? La parte de nadar con tiburones. Darius mantuvo la mirada en la carretera, pero una pequeña sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. Tu tía tiene esa habilidad para exagerar. Cada historia se transforma en un cuento chino. No eran tiburones, eran delfines muy enfadados. Tasa arqueó una ceja. Eso sí que parece un cuento. Vale la pena escucharlo, no hay mucho más que contar, dijo Darius encogiéndose de hombros. Pero su familia sabía más. Ese encogimiento siempre anticipaba una de sus mejores anécdotas. Vamos, papá, insistió Malik, no nos puedes dejar así. Bueno, empezó Darius mientras se incorporaba a la autopista, fue durante mi segunda fase de entrenamiento. Estábamos haciendo ejercicios de natación de larga distancia en la costa de San Diego. La historia se desplegó a medida que avanzaban los kilómetros, interrumpida por risas y preguntas. Darius tenía un estilo para narrar que convertía incluso las situaciones más intensas en aventuras cotidianas. Nunca presumía de sus logros, de hecho, la mayoría jamás supo de su condecorada carrera militar salvo que fuera absolutamente imprescindible. La mañana avanzó y la charla derivó de los delfines a la próxima competencia de robótica de Malik y luego a los planes de Tasa para la feria de ciencias de sus alumnos de tercer grado. El sistema de climatización del SUV los mantuvo frescos pese al creciente calor de Georgia. ¿Sabes en qué estoy pensando?, dijo Tasa, desplazando su móvil. Desayuno. De verdad, no solo café y barritas de granola. Podría comer, asintió Malik con entusiasmo. Ya pasamos como 3 casas de waffles, ¿qué tal si probamos algo local?, sugirió Darius,
con la vista explorando las señales de salida. A veces estos sitios pequeños tienen la mejor comida. Condujeron otros 20 minutos y la carretera se tornó más rural. Los árboles bordeaban el camino, sus ramas formando patrones de luz y sombra sobre el asfalto. Pequeñas granjas salpicaban el paisaje, y en ocasiones, vallas publicitarias con pintura desteñida anunciaban negocios locales. Allí, Tasa señaló un cartel: Mi casa, próxima salida. Las reseñas dicen que tienen galletas y salsas increíbles. Darius asintió, indicando tomar la salida. La rampa los llevó por una carretera de 2 carriles, pasando una gasolinera con surtidores oxidados y una pequeña tienda de comestibles con anuncios blanqueados por el sol en las ventanas. Mi casa estaba al final de un estacionamiento de grava, un local blanco con molduras azules que había visto mejores días. El aparcamiento estaba medio lleno, mayormente camionetas y algunos sedanes con matrículas del condado local permanecían estacionados. Darius detuvo la camioneta cerca de la entrada y apagó el motor. El repentino silencio fue roto por el crujido de la grava bajo las ruedas cuando otro coche se detuvo detrás de ellos. Bueno, esto pinta interesante, comentó Malik mientras desabrochaba el cinturón de seguridad. Su voz mostraba un tono de incertidumbre que hizo que Darius volviera a mirar por el espejo retrovisor. A veces, las mejores comidas salen de los lugares más inesperados, dijo Darius con un tono relajado, aunque sus ojos ya captaban cada detalle de su entorno, un hábito que nunca lo abandonó del todo. Salieron al húmedo aire de Georgia. El aroma a tocino y café flotaba desde las ventanas abiertas del restaurante, mezclándose con el olor a pinos y asfalto caliente. Una campana sonó cuando Darius abrió la puerta para su familia. El interior del local era como retroceder en el tiempo. Cabinas tapizadas con vinilo rojo cubrían las paredes, cuyas superficies mostraban grietas y parches en algunos sitios. Un mostrador con taburetes de bordes cromados se extendía por un lado, donde varios hombres mayores con ropa de trabajo tomaban café y conversaban en voz baja. Las charlas no se detuvieron del todo al entrar la familia Samuels, pero sí vacilaron. Las miradas se posaron sobre ellos, unas curiosas, otras poco amigables, algunas rápidamente evitadas. Una camarera tras el mostrador detuvo su merienda, con la cafetera suspendida sobre la taza de un cliente. Los pasos de Malik ralentizaron al observar el lugar. Sus ojos recorrieron los rostros y se detuvieron en algo cerca de la ventana de la cocina. Parcialmente oculta detrás de un estante con tazas de café, colgaba una bandera confederada. Sus bordes amarillentos por el paso del tiempo y la grasa de la cocina. Darius percibió la tensión en su hijo, aunque mantuvo su rostro impasible. Había visto esa bandera demasiadas veces para contarlas, en demasiados lugares para recordar. Sabía desde hace tiempo que reaccionar a cada provocación solo daba poder a quienes buscaban incitar. La mano de Tasa encontró la suya y la apretó con suavidad, transmitiendo un mensaje que habían compartido innumerables veces antes: estamos aquí juntos. Somos fuertes unidos. La camarera pareció salir de su sorpresa y se acercó a ellos con los menús en la mano. Era una mujer mayor con el cabello canoso recogido en un moño apretado. Su placa con el nombre decía Betty. Bienvenidos a mi casa, dijo con voz profesional, aunque no especialmente cálida. ¿3 para desayunar? Sí, señora, respondió Darius con la misma cortesía tranquila que usaría en cualquier otro lugar. Betty asintió y los condujo a una cabina cerca de la ventana frontal. Malik se deslizó primero, seguido por Tasa, mientras Darius ocupaba el asiento junto a la pared, otra vieja costumbre que le permitía una visión completa del restaurante. El vinilo chirrió bajo ellos mientras se acomodaban. Betty puso los menús sobre la mesa, sacó un lápiz de detrás de la oreja y abrió su libreta de pedidos. ¿Un café para empezar?, preguntó. Sí, por favor, sonrió Tasa. Y jugo de naranja para nuestro hijo. Yo también tomaré café. Mamá, replicó Malik con tono desafiante. Tenía 17 años, después de todo, el café estaba bien. Darius asintió y le dedicó a su hijo una pequeña sonrisa. 3 cafés, por favor, anotó Betty y se alejó, sus zapatos haciendo un suave ruido sobre el desgastado suelo de linóleo.
Las conversaciones a su alrededor se reanudaron en su mayoría, aunque Darius aún sentía miradas ocasionales en su dirección. Malik abrió su menú, pero no lo miró realmente. Su mandíbula estaba apretada de una forma que Darius reconoció, la misma expresión que tenía cuando tenía 8 años. En aquella época, los niños en la escuela habían hecho comentarios sobre su cabello. Un maestro sugirió que estaría más cómodo en otra clase de matemáticas cuando tenía 15 años, y un guardia de seguridad lo había seguido en una tienda departamental. Las galletas y la salsa se ven deliciosas, dijo Tasa con voz intencionadamente ligera mientras revisaba el menú. Y mira, tienen esas papas hash brown que te gustan, Malik, las que llevan queso y jalapeños. Sí, respondió Malik, pero sus ojos seguían dirigidos hacia la bandera junto a la ventana de la cocina. Darius se inclinó sobre la mesa y tocó suavemente el menú de su hijo. Lo que importa ahora, hijo, es que tenemos hambre. Tienen buena comida y tu madre tiene razón. Esas papas suenan deliciosas. Esa era una lección que Malik había aprendido muchas veces. Escoge tus batallas. Aprende cuándo pelear y cuándo simplemente existir en un lugar, reivindicarlo con tu presencia y no con protesta. A veces, solo bastaba con sentarse tranquilamente en una cabina, pedir el desayuno y comenzar a conversar. El espacio representaba su propia forma de resistencia. Betty volvió con 3 tazas de café y una tetera, vertiendo con cuidado mientras el vapor se elevaba a la luz matutina que entraba por la ventana. ¿Listos para ordenar? Antes de que alguien respondiera, la campana de la puerta volvió a sonar. Unas botas pesadas resonaron sobre el suelo, acompañadas por el sutil crujido del cuero de una chaqueta. Darius no necesitó voltear para saber quién había entrado. Ese sonido particular se repetía demasiadas veces. La atmósfera del restaurante cambió sutilmente. Algunos clientes se enderezaron en sus asientos, mientras otros parecieron encogerse ligeramente. La mano de Betty se tensó casi imperceptiblemente sobre la cafetera. «Buenos días, agente Malister», gritó alguien desde el mostrador. «Buenos días, amigos», respondió una voz mientras los pasos avanzaban por el local. Los ojos de Malik se cruzaron con los de su padre al otro lado de la mesa. Darius le dirigió un leve asentimiento, un gesto que decía, «Mantén la calma. Estamos bien. Solo estamos desayunando». Betty carraspeó suavemente. «¿Sobre esas órdenes?» «Sí», contestó Tasa con voz firme y clara. «Tomaré las galletas con salsa y una guarnición de fruta, por favor». El sonido de las botas se acercaba mientras Betty anotaba el pedido. Darius podía sentir la pierna de su hijo rebotando ligeramente bajo la mesa, no por miedo, sino por ese tipo particular de tensión que acompaña a ser joven, negro y observado. «¿Y para usted, señor?» Betty se volvió hacia Darius, el lápiz suspendido sobre su libreta. Las botas se detuvieron en algún punto detrás del mostrador. Darius mantuvo la mirada fija en el menú, su voz conservaba la calma y cortesía habituales. «Tomaré el desayuno especial. Huevos fritos. Y sí, esas papas hash brown con jalapeños suenan perfectas». La luz del sol matinal se filtraba por las ventanas, proyectando largas sombras sobre la mesa. Betty, con su bloc de pedidos en mano, se volvió por último hacia Malik. Su lápiz golpeó el papel con impaciencia. «¿Y para ti, jovencito?» Su tono había cambiado, ahora más agudo y cortante que cuando habló con sus padres. Malik se enderezó en su asiento. «El combo de tostadas francesas, por favor, con tocino». Betty anotó sin comentarios y se alejó, sus pasos resonando contra el suelo. El sonido parecía más fuerte ahora, compitiendo con el murmullo de las conversaciones y el tintinear de los cubiertos. Malik se reclinó, intentando parecer relajado, aunque sus hombros permanecían tensos. «Bueno, ella definitivamente no ganará ningún premio al servicio al cliente hoy». «Malik», advirtió Tasa en voz baja, sus ojos escudriñaban el restaurante, observando miradas y susurros de las mesas cercanas. «¿Qué? Solo digo lo que todos piensan», respondió él, tomando un sorbo de su café y haciendo una mueca. «Y este café sabe a que he estado sentado aquí desde ayer».
Darius observaba a su hijo sobre el borde de su taza. A veces el café es simplemente café, hijo. No tiene que ser más que eso. Pero no era solo el café, y todos lo sabían. Un par en la cabina detrás de ellos había caído en silencio. Sus tenedores raspaban los platos con deliberada concentración. Dos hombres en el mostrador giraban sus miradas demasiado tiempo antes de volver a comer. Tasa acercó su bolso, un hábito desarrollado tras años de situaciones similares. Sus dedos tamborileaban suavemente sobre la mesa mientras miraba hacia la cocina, quizá preguntándose cuánto tardaría su comida. Entonces, dijo forzando alegría en la voz, cuéntame más sobre ese programa de ingeniería que estabas viendo, Malik, el de Atlanta. Malik empezó a responder, pero sus palabras fueron ahogadas por una carcajada proveniente del mostrador. El oficial Malister se acomodaba en un taburete, el cinturón de herramientas crujió al inclinarse. Hablaba con el cocinero a través de la ventanilla, su voz recorría el restaurante con intención. Y entonces le dije, chico, más te vale pensar bien tu próximo movimiento. Siguieron risas. La mandíbula de Malik permaneció apretada. Darius se inclinó, cubriendo la mano cerrada de su hijo. Ese programa de ingeniería, cuéntanos más. Malik respiró hondo, relajando los dedos. Sí, bueno, tienen un laboratorio de robótica increíble y muchas oportunidades de prácticas. Un plato tintineó al ser dejado sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Las galletas en el plato de Tasa se deslizaron en la salsa, y un poco de jarabe de Malik se derramó sobre la mesa. ¿Algo más?, preguntó Betty mientras se daba la vuelta. En realidad, dijo Tasa con voz firme pero educada, podríamos traer algunas servilletas y tal vez un poco de crema para el café. Betty hizo una pausa y asintió brevemente. Regresó poco después, dejando caer un montón de servilletas sin decir palabra. Gracias, dijo Darius manteniendo la calma. Comenzaron a comer, intentando concentrarse en la comida y entre ellos más que en el entorno. Malik cortó su tostada francesa mientras hablaba del laboratorio de impresión 3D de la universidad entre bocados. Tasa formulaba preguntas con voz quizás demasiado brillante, mientras Darius escuchaba y de vez en cuando echaba un vistazo al restaurante con naturalidad practicada. La comida estaba realmente buena, a pesar de todo. Las papas hash brown estaban crujientes y picantes, tal como prometían. Las galletas de Tasa eran frescas y esponjosas bajo la salsa con pimienta. Incluso las tostadas francesas de Malik estaban perfectamente doradas y espolvoreadas con azúcar glass. No está mal, admitió Malik, esbozando una sonrisa genuina. Quizás deberíamos volver mañana. Muy gracioso, replicó Tasa, pero ella también sonrió y parte de la tensión abandonó sus hombros. Un nuevo cliente entró, con la campana sonando. El hombre saludó al oficial Malister, aún en el mostrador. Buenos días, Brent. Domingo tranquilo, hasta ahora. Solo vigilando las cosas, ya sabes cómo son estos días. Nunca se es demasiado precavido, respondió Malister con voz clara. El tenedor de Tasa se detuvo a mitad de camino hacia su boca. Lo dejó lentamente, su apetito claramente disminuido. Sus ojos se encontraron con los de Darius, compartiendo años de comprensión sobre momentos como ese. Malik apuñaló la tostada francesa restante. Mamá, ¿estás bien? Apenas has tocado tu comida. Estoy bien, cariño, dijo ella recogiendo el tenedor de nuevo. El comensal había quedado más callado. Las conversaciones se habían convertido en murmullos. La voz del oficial Malister parecía llenar el espacio, cada palabra cayendo como una piedra en aguas tranquilas. ¿Sabes lo que siempre digo?, continuó Malister, girando su taburete para mirar al restaurante en general. Un uniforme significa que hay algo en esta ciudad que exige respeto. Algunos clientes asintieron en acuerdo, otros de pronto mostraron mayor interés en su comida. El cocinero desapareció de la ventana de servicio. Darius cortaba sus huevos con movimientos precisos, su postura inmutable, pero sus ojos nunca dejaban de moverse, siguiendo cada cambio en la sala, cada mirada significativa, cada gesto sutil. Había aprendido hace mucho que situaciones como esta podían cambiar en un instante.
Papá, murmuró Malik en voz baja, quizá deberíamos terminar tu desayuno, hijo. Tenemos todo el derecho a estar aquí, respondió Darius con voz baja pero firme. Betty apareció con la cafetera rellenando vasos en el comedor. Se movía con rapidez y eficiencia, sin hacer contacto visual con nadie. Cuando llegó a su mesa, sus manos temblaron ligeramente, derramando algunas gotas sobre el mantel. Lo siento, murmuró, el primer indicio de algo más allá de la brusquedad en su voz. ¿Era miedo? ¿Vergüenza? Se apresuró a irse antes de que alguien pudiera responder. Tasa secó las gotas de café con una servilleta, sus movimientos controlados, pero sus dedos temblaban levemente. Había vivido suficientes situaciones similares para reconocer las señales y sentir el peso de lo que podría venir después. En el mostrador, el oficial Malister finalmente se giró completamente hacia ellos. Sus ojos recorrieron a la familia con deliberada lentitud, deteniéndose en cada uno por turno. Sus labios se curvaron en una sonrisa burlona que nunca llegó a sus ojos. Bueno, dijo, justo lo suficientemente alto para hacerse oír. Parece que tenemos visitas. El restaurante pareció contener la respiración. Las conversaciones se interrumpían a medias. Los tenedores se detenían a medio camino hacia las bocas. Incluso el chisporroteo de la parrilla pareció amainar. Darius siguió comiendo, cada movimiento medido y sereno. A su lado, Tasa enderezó la columna y levantó ligeramente la barbilla. Malik miró a sus padres intentando imitar la compostura de su padre, pero sin poder ocultar del todo la ira que brillaba en sus ojos. La sonrisa de Malister se amplió al ver sus reacciones o la ausencia de ellas. Se volvió hacia el mostrador, aunque su postura evidenciaba que no había terminado. Su mano descansaba casualmente sobre el cinturón de servicio, tamborileando con los dedos cerca de la funda. El sol matinal brillaba por las ventanas, pero el calor parecía haberse esfumado. La buena comida se volvió insípida, el café se enfrió en las tazas y aún así permanecieron sentados con dignidad, terminando el desayuno como si nada pasara, como si el peso de lo que venía no se posara sobre la mesa como una sombra densa. El oficial Malister se apartó del mostrador, ajustando el cinturón con una teatral destreza ensayada. Sus botas resonaron contra el linóleo al acercarse a la mesa, cada paso deliberado y pausado. El murmullo de fondo se desvaneció en susurros y el suave tintinear de cubiertos. «Buenos días, amigos», dijo Malister, situándose al final del stand. Su sonrisa no alcanzó los ojos. «Solo hago mi ronda dominical habitual, asegurándome de que todos disfruten de un desayuno agradable». Darius asintió con cortesía, pero con reserva. «Todo está bien, oficial. Gracias». La mirada de Malister se posó en Malik, quien luchaba por mantener una expresión neutra. «No te había visto por aquí antes. ¿Están de paso? ¿De regreso a casa tras visitar?» «Familia», respondió Tasa con voz firme a pesar de la tensión en sus hombros. «Cierto». Malister sacó su libreta, sin anotar nada. «Qué momento tan interesante. Tuvimos algunos problemas en la tienda de conveniencia calle abajo anoche. Un joven de tu edad», hizo un gesto con el bolígrafo hacia Malik. «Parece que encajas con la descripción». El tenedor de Malik tintineó contra el plato. «He estado con mi familia todo el fin de semana». «Hijo», dijo Darius en voz baja, con suave advertencia. La sonrisa de Malister se ensanchó. «¿Cuántos años tienes, muchacho?» 17, respondió Malik tenso. 17, repitió Malister alargando la palabra. ¿Tienes identificación? La mano de Tasa encontró la de Malik bajo la mesa. Es menor de edad, oficial, y está con sus padres. Señora, solo hago mi trabajo. La voz de Malister adquirió tono autoritario. Cuando se denuncia un delito, seguimos todas las pistas. ¿Qué fue lo que robaron exactamente?, preguntó Darius calmado, encontrando la mirada de Malister. Este cambió de peso, su mano permanecía cerca de la funda. Eso es asunto de la policía. Pero si haces tantas preguntas, quizá no les importaría mostrarme alguna identificación. Todos ustedes. Los otros comensales abandonaron cualquier pretensión de comer,
observando el desarrollo. Betty quedó congelada junto a la cafetera, suspendida a medio servir. El cocinero reapareció en la ventana de servicio, el rostro tenso. Darius lentamente buscó su billetera con movimientos visibles y deliberados, sacó su licencia de conducir y la puso sobre la mesa. Tasha hizo lo mismo, con dedos ligeramente temblorosos, colocando su identificación junto a la de su esposo. Malister recogió ambas y las examinó más tiempo del necesario. La familia Samuels es de Atlanta, ¿eh? Muy lejos de casa. Como mencionó mi esposa, dijo Darius con voz serena. Volvimos de visitar familiares. Malister devolvió las identificaciones, pero fijó la atención en Malik. Defiéndeme, hijo. La voz de Malik se quebró ligeramente. Dije, levántate. Necesito asegurarme de que no llevas nada peligroso. Punto. El agarre de Tasha en la mano de Malik se apretó. Esto es acoso. No tienes causa probable, señora. Malister la interrumpió, endureciendo el tono. Le aconsejo no interferir en asuntos policiales. Su hijo coincide con la descripción y tengo sospecha razonable. Eso es toda la causa que necesito. El restaurante quedó completamente silencioso. Incluso los sonidos de la cocina cesaron. La luz matinal, a través de las ventanas, proyectaba largas sombras sobre el suelo, y la bandera confederada junto a la cocina parecía más grande en la tensa atmósfera. Darius habló con palabras mesuradas y claras. Mi hijo no ha hecho nada malo. Solo intentamos desayunar en familia. El rostro de Malister se sonrojó levemente. Señor, si continúa obstruyendo mi investigación. No estoy obstruyendo nada, interrumpió Darius, aún tranquilo pero con acero en la voz. Le informo que sus acciones son inapropiadas y potencialmente ilegales. Un músculo se tensó en la mandíbula de Malister, quien se erguió intentando intimidar desde toda su altura. Chico, levántate ahora. Es una orden. Malik miró a su padre, mezcla de incertidumbre, miedo e ira en sus ojos. Darius le dedicó un pequeño asentimiento, transmitiendo guía tácita. Lentamente Malik comenzó a deslizarse fuera de la cabina. La mano de Tasha se soltó y ella apretó los labios para no protestar más. Oficial Malister, dijo Darius en voz baja, claramente audible en el silencioso comedor. Le advierto profesional y respetuosamente. Retroceda. El rostro de Malister se ensombreció. Está amenazando a un agente de la ley. No, respondió Darius. Le aconsejo reconsiderar su actual curso de acción. Malik apenas se había puesto de pie cuando Malister extendió la mano y le agarró el brazo. Malik se estremeció y quedó rígido. Todo el restaurante pareció congelarse en ese instante. La cafetera de Betty colgaba suspendida sobre una taza, goteando lentamente líquido oscuro sobre el mostrador. Un tenedor tintineó en el silencio. El cocinero se aferraba al borde de la ventanilla con nudillos blancos. Darius no se movía, pero algo había cambiado en su postura. La calma seguía, pero ahora con la tensión previa a la tormenta, como un resorte a punto de liberarse. Las manos de Tasha reposaban sobre la mesa. Su anillo de bodas reflejaba la luz matinal mientras sus ojos se movían entre su hijo y esposo. Años de experiencia le indicaban que todo estaba a punto de cambiar. Los dedos de Malister apretaron el brazo de Malik, aunque su confianza vacilaba al notar el cambio de atmósfera. Su otra mano permanecía cerca de la funda, pero con incertidumbre. Malik permaneció inmóvil, las lecciones de su padre resonaban. Mantén la calma, no reacciones, deja que cometan el primer error. Su corazón latía con fuerza, pero su respiración era constante, tal como Darius le enseñó. La luz del sol continuaba entrando, proyectando sombras intensas. La bandera confederada colgaba flácida, testigo silencioso. El tiempo parecía estirarse hasta hacerse eterno, con cada segundo cargado de aliento contenido y corazones acelerados. Nadie en el restaurante se movió ni habló. Todos esperaron, observando cómo el aire se espesaba con la tensión y cómo el peso de lo que venía oprimía a todos como fuerza física. Los dedos de Malister apretaron el brazo de Malik, pero sus ojos ahora estaban fijos en Darius, tal vez finalmente sintiendo que,
Había cometido un grave error de cálculo, pero el orgullo y la ira mantuvieron su mano firme, incluso cuando la duda empezó a asomar en su rostro. El instante pendía en un equilibrio precario, al borde de una navaja, listo para inclinarse hacia un lado o hacia otro. Y aún así, todos permanecían congelados en ese cuadro de poder y resistencia, de autoridad y dignidad, de lo correcto y lo erróneo. Lo que ocurrió después fue tan rápido que la mayoría de los clientes del restaurante tendrían dificultad para describirlo con detalle más tarde. Pero esos segundos se repetirían en sus mentes durante años, como una escena de película en cámara lenta. Darius se movió con la fluidez de un bailarín y la precisión de un cirujano. En un instante pasó de estar sentado en la cabina a ponerse de pie. Su movimiento fue tan natural que parecía casual, pero nada lo fue. Su mano izquierda atrapó la muñeca de Malister, soltó el brazo de Malik y aplicó presión en un punto preciso que obligó a que los dedos del oficial se abrieran involuntariamente. Simultáneamente, su mano derecha se alzó en un arco controlado y atrapó la mano de Malister que sostenía el arma, antes de que pudiera alcanzar la funda. Continuó el movimiento en un flujo continuo, girando el brazo del oficial detrás de su espalda en un ángulo que no ofrecía resistencia, pero mantenía control absoluto. Los ojos de Malister se abrieron de par en shock al verse guiado inexorablemente hacia abajo. No hubo violencia, ni sacudidas bruscas ni torceduras dolorosas, solo el inevitable resultado de un apalancamiento perfectamente aplicado con impulso. Las rodillas del oficial se doblaron y cayó al suelo como si hubiese decidido arrodillarse voluntariamente. Malik retrocedió, frotándose el brazo donde los dedos de Malister se habían clavado. Tasa permaneció sentada, con una mezcla de preocupación y sombría satisfacción. Había visto ese lado de su marido antes, aunque rara vez en público. «Quédate quieto», dijo Darius en voz baja a Malister, manteniendo el agarre con mínima presión. «No quiero hacerte daño, pero mantendré esta posición hasta que te calmes». Los demás comensales quedaron sumidos en un silencio atónito. El teléfono de alguien emitió el característico sonido de inicio de grabación de vídeo. Betty, la camarera, se tapó la boca con la mano. La cafetera finalmente quedó sobre el mostrador, oscura, con líquido acumulándose a su base. Malister intentó forcejear, pero cada movimiento solo fortalecía el agarre. Su rostro palideció más por la vergüenza que por el esfuerzo. «Esto es agresión a un policía», balbuceó. «Voy a ir a prisión por esto». «No», respondió Darius con calma, «soy un profesional entrenado que evita que violen los derechos civiles de mi hijo. No le he hecho daño ni lo haré a menos que me obliguen». Un cliente más joven en el mostrador que había grabado la escena susurró a su compañero: «Eso es cosa de fuerzas especiales, ¿verdad? Mira ese control de muñeca. Eso no es defensa personal normal». Tenía razón. La técnica que empleó Darius era una combinación especializada de Krav Maga y combate cuerpo a cuerpo militar, diseñada para neutralizar a oponentes armados sin causar daño. Solo se enseñaba a unidades de élite y requería cientos de horas de práctica para dominarla. La presa era una maravilla para quienes entendían esos asuntos. Los dedos de Darius presionaban con precisión grupos nerviosos que confundían los músculos de Malister, eliminando cualquier posibilidad de que alcanzara sus armas o recuperara control. La técnica parecía simple pero contenía capas de sofisticación táctica. «Señor», llamó una voz cerca de la puerta. «Soy marine retirado y le apoyaré si lo necesita». Un hombre mayor con camisa de franela se levantó, comprendiendo la situación. Darius asintió en reconocimiento, pero mantuvo su concentración en Malister. «Gracias, pero está bajo control». Más teléfonos salieron, grabando la escena desde diferentes ángulos. El sol de la mañana entraba por las ventanas, iluminando la escena como un foco. Un hombre negro, tranquilo y sereno, vestido de civil, de pie frente a un policía con la cara enrojecida. La dinámica de poder se había invertido, pero la violencia se evitó cuidadosamente. A lo lejos, las sirenas comenzaron a aullar. Los labios de Malister se curvaron en una sonrisa feroz a pesar de su posición comprometida. «Llegan refuerzos», gruñó. «Ya terminaste, chico. Tú y tu familia se van a ir por mucho tiempo».
Darius mantuvo la presión 2 segundos más y luego soltó a Malister con la misma precisión con que lo había sometido. Retrocedió levantando ambas manos en señal clara de obediencia. El oficial se puso de pie de un salto, buscando su pistolera con manos temblorosas, pero algo cayó del bolsillo de Darius durante el breve enfrentamiento. Su cartera de identificación quedó abierta en el suelo, con su contenido claramente visible para todos cerca. Una insignia plateada captó la luz matinal y bajo ella varias filas de cintas de colores eran visibles. Un hombre mayor, sentado cerca, se inclinó para verla, con los ojos muy abiertos. Su voz temblaba al leer en voz alta. Navy SEAL de Estados Unidos, receptor de la estrella de plata, cinta de acción de combate, estrella de bronce con insignia de valor. Miró a Darius con nueva comprensión. Hijo, eres un SEAL condecorado. El restaurante estalló en murmullos. El rostro de Malister, antes lleno de ira, palideció repentinamente. Las sirenas sonaban más fuertes, pero ahora parecían significar algo distinto, como el sonido de las consecuencias acercándose, aunque quizás no para quien Malister pretendía. El cocinero en la ventana de la cocina dejó escapar un suspiro bajo. Betty, aún paralizada junto al mostrador, parecía al borde del desmayo. El marine retirado junto a la puerta se irguió ligeramente, ofreciendo un sutil gesto de respeto. Malik y Tasa permanecieron inmóviles, con rostros que eran máscaras de emoción controlada. Habían atravesado situaciones semejantes antes. Conocían la rutina, mantener la calma, dejar que Darius se encargara. Documentó cada instante. El teléfono de Malik también grababa incesantemente. Poco a poco, la cartera de identificación de Darius, abierta en el suelo, revelaba más detalles. Fotografías de despliegues, condecoraciones adicionales, tarjetas de autorización de seguridad. Cada pieza contaba una historia que Malister apenas comenzaba a comprender. La historia de a quien había elegido acosar aquella mañana. Las sirenas ya estaban muy cerca, su luz roja y azul llenaba el restaurante, filtrándose por las ventanas. La mano de Malister aún flotaba cerca de la funda, pero la confianza se había esfumado de su postura. Sus ojos se movían entre las manos levantadas de Darius y la identificación en el suelo, como intentando reconciliar al joven que había amenazado con el guerrero altamente condecorado que tenía frente a sí. La luz matutina continuaba entrando con fuerza, resaltando motas de polvo en el aire que danzaban nerviosas. La bandera confederada colgaba olvidada, su amenaza implícita disminuida por la verdadera fuerza y disciplina exhibidas. Todos los teléfonos permanecían alzados, grabando. Todos los ojos fijos en la escena. Cada respiración contenida, esperando qué sucedería cuando finalmente llegaran las sirenas. Los siguientes momentos definirían mucho, pero algo era claro. La mañana de Malister no había salido según lo previsto. Los oficiales de refuerzo irrumpieron en el restaurante con armas desenfundadas. La pacífica mañana se quebró al gritar órdenes para alejar a todos de Malister y Darius. En las rodillas, manos detrás de la cabeza, gritó un oficial apuntando a Darius. Este obedeció con movimientos deliberados y calmados. Había estado en situaciones peores, enfrentado a amenazas más letales. Un territorio familiar, aunque la injusticia ardía en sus entrañas. El hombre mayor que había leído las credenciales de Darius se adelantó, cartera en mano. Oficiales, hubo un error. Este hombre es un Navy SEAL condecorado. Malister le arrebató la cartera y se la guardó en el bolsillo. Este matón agredió a un policía, anunció a Cary, está bajo arresto. Tasa se puso de pie, su voz resonando con la autoridad de maestra. Eso es mentira, oficial Malister. Usted acosó a nuestro hijo y a mi esposo. Señora, retroceda o será arrestada también. Espetó Malister recuperando color y control. Mamá, no pueden hacer esto. Intentó intervenir Malik, pero Tasa lo sujetó del brazo con fuerza, luchando por mantenerlo a salvo, evitando que cediera a la excusa. Los comensales aún grababan. El marine retirado junto a la puerta parecía listo para intervenir, pero Darius le sacudió la cabeza en señal de negación. Más violencia no ayudaría, ordenó Malister, y dos oficiales entraron.
Las esposas se cerraron frías y definitivas en las muñecas de Darius. Betty, la camarera, por fin encontró la voz. Esto no es. Bien, dijo Malister en voz baja, no lo suficiente. Se giró hacia ella. ¿Tienes algo que decir? Tal vez quieras acompañarlo. El cocinero se agachó tras la ventana y Betty retrocedió negando con la cabeza. La amenaza flotaba en el aire como humo. Una nueva sirena se acercó, diferente, con notas más largas y graves. Una gran camioneta negra se detuvo afuera. Sus ventanas tintadas reflejaban el sol. El sheriff Dale Cotton apareció, su estrella de bronce brillando mientras ajustaba el cinturón. Era alto, delgado, con cabello gris acero y ojos de hielo azul. Se movía con la confianza de un hombre acostumbrado a autoridad absoluta. Los oficiales se enderezaron al entrar y el rostro de Malister mostró alivio. Cotton examinó la escena con eficiencia, mientras los teléfonos seguían grabando. Civiles molestos, Darius de rodillas, Malik con furia contenida en el rostro, expresión imperturbable. «Despejen el restaurante», ordenó. Al no moverse nadie, añadió, «ahora, o recogemos teléfonos y testigos por obstrucción». La amenaza funcionó y la gente comenzó a dispersarse, aunque muchos quedaron fuera, intentando grabar. El último en salir fue el marine retirado, lanzándole a Darius una mirada de disculpa. La sheriff Tasa dio un paso adelante con voz firme pese al miedo. «Mi marido defendía a nuestro hijo del acoso. Es un veterano condecorado». «Señora, cálmese», respondió Cotton con tono profesional y firme. «Entiendo su molestia, pero agredir a un oficial es delito grave, independientemente del servicio militar. Lo resolveremos en la estación». Se volvió hacia Malister. «Llévenlo a la subestación del condado. No hay registro aún, quiero que manejen esto con cuidado». Malik captó el tono. «Mamá», susurró, «no pueden callar esto». Tasa apretó su brazo con más fuerza, ella también lo había oído. Dos oficiales pusieron de pie a Darius, quien volvió erguido, con dignidad intacta pese a las esposas. «Tasa», dijo con calma, «llama a Jackson a la empresa. Él sabrá qué hacer». «Basta de charla», espetó Malister, empujando a Darius hacia la puerta. «Quiero saber a dónde lo llevas». «Exijo saberlo», replicó Tasa. «Tengo derecho a quedarme aquí. Puedes irte antes de que encuentre otro motivo para arrestarte». Cotton intervino suavemente. «Lleve a su hijo a casa, señora. Nos contactaremos cuando sea apropiado». Observaban impotentes cómo a Darius lo subían a un coche patrulla. El sol matinal parecía burlarse con su alegría, reflejándose en las esposas y la estrella del sheriff con igual indiferencia. Cotton los siguió, pero se detuvo junto a Malister en el estacionamiento. Los dos hombres hablaban en voz baja y privada. «Condado 4 está fuera de la red principal», murmuró Cotton. «Sin cámaras, sin registros. Manténlo ahí hasta que yo diga lo contrario». Sus ojos fríos siguieron a Darius siendo colocado en la parte trasera del coche. «Enterramos esto profundamente. No sale caminando». Habían vivido situaciones similares antes. Sabían la rutina, mantener la calma, dejar que Darius se encargara. Documentó todo. El teléfono de Malik también grababa sin cesar. Cada vez más detalles de las credenciales de Darius eran visibles mientras la cartera permanecía abierta en el suelo. Fotos de despliegues, condecoraciones adicionales, tarjetas de autorización de seguridad. Cada elemento narraba una historia que Malister apenas empezaba a comprender. ¿A quién había decidido acosar esa mañana? Las sirenas estaban ya muy cerca, su luz roja y azul inundaba el restaurante filtrándose por las ventanas. La mano de Malister aún flotaba cerca de la funda, pero su confianza se había esfumado. Sus ojos oscilaban entre las manos en alto de Darius y la identificación en el suelo, como si intentara reconciliar al joven al que había amenazado con el guerrero condecorado que tenía delante. La luz matutina seguía entrando a raudales, resaltando partículas de polvo danzando nerviosas. La bandera confederada colgaba olvidada, su amenaza disminuida ante la verdadera fuerza y disciplina en exhibición. Todos los teléfonos permanecían alzados grabando, todos los ojos fijos en la escena.
cada respiración contenida, aguardando qué sucedería cuando las sirenas finalmente arribaran. Los próximos momentos serían decisivos, pero algo estaba claro: la mañana de Malister no había salido como planeaba. Los refuerzos entraron irrumpiendo con armas desenfundadas. La pacífica mañana estalló en órdenes para alejar a todos de Malister y Darius. En las rodillas, manos detrás de la cabeza, gritó un oficial apuntando a Darius. Este obedeció, moviéndose deliberada y calmadamente. Había enfrentado peores y más letales situaciones. Terreno conocido, aunque la injusticia ardía en su interior. El hombre mayor que leyó las credenciales avanzó con la cartera en mano. Oficiales, esto es un error. Este hombre es un Navy SEAL condecorado. Malister le arrebató la cartera y la guardó. Este matón agredió a un policía, anunció. Está arrestado. Tasa se levantó, su voz firme resonó con autoridad. Eso es falso, oficial. Acosó a nuestro hijo y a mi esposo. Señora, retroceda o será arrestada también, respondió Malister con voz recuperada. Mamá, no pueden hacer esto, intentó Malik, pero Tasa lo sujetó, evitando que cediera. Los comensales seguían grabando. El marine retirado junto a la puerta quiso intervenir, pero Darius le negó con la cabeza. Más violencia no ayuda, ordenó Malister. 2 oficiales esposaron a Darius. Betty finalmente habló. Esto no es. Bien, interrumpió Malister. ¿Quieres decir algo? Quizá acompañarlo. El cocinero se ocultó tras la ventana. Betty retrocedió negando. Una nueva sirena se oyó distinta, más grave. Una gran camioneta negra se detuvo afuera. Sus ventanas reflejaban el sol. El sheriff Dale Cotton apareció, estrella de bronce brillando mientras ajustaba el cinturón. Alto, delgado, cabello gris acero y ojos helados, moviéndose con la autoridad de quien domina su territorio. Los oficiales se pusieron firmes al entrar. Malister mostró alivio. Cotton inspeccionó con eficiencia mientras los teléfonos grababan. Civiles molestos, Darius de rodillas, Malik con ira contenida. Despejen el restaurante, ordenó. Ante la falta de movimiento agregó, o recolectamos teléfonos y testigos por obstrucción. La amenaza funcionó, la gente se dispersó, algunos afuera intentando grabar. El marine retirado fue el último en salir, lanzando a Darius una mirada disculpatoria. La sheriff Tasa avanzó con voz firme pese al miedo. Mi marido defendía a nuestro hijo del acoso. Es un veterano condecorado. Señora, cálmese, replicó Cotton con profesionalismo y firmeza. Agredir a un oficial es delito grave, sea cual sea su servicio. Lo resolveremos en la estación. Se volvió a Malister, llévenlo a la subestación. Sin registros aún, manejen esto con cuidado. Malik captó el mensaje. Mamá, susurró, no pueden callar esto. Tasa apretó su brazo, también había oído. 2 oficiales levantaron a Darius, erguido con dignidad pese a las esposas. Tasa, dijo calmado, llama a Jackson, él sabrá qué hacer. Basta de charla, espetó Malister empujando a Darius. Quiero saber a dónde lo llevas. Exijo saberlo, replicó Tasa. Tengo derecho a quedarme aquí. Puedes irte antes que encuentre otro motivo para arrestarte. Cotton intervino suavemente. Lleve a su hijo a casa, señora. Nos contactaremos cuando corresponda. Observaban impotentes cómo subían a Darius a un patrulla. El sol parecía burlarse reflejando brillo en esposas y estrella con indiferencia. Cotton se detuvo junto a Malister en el estacionamiento, conversando en voz baja. Condado 4 está fuera de red principal, sin cámaras ni registros. Manténlo ahí hasta que diga. Sus ojos fríos siguieron a Darius entrando en el coche. Enterramos esto profundo. No sale caminando. Síganme, la comida se está enfriando y tenemos mucho de qué hablar, dijo Tasa, estudiando el rostro de la mujer, leyendo en él sinceridad y una fuerza tranquila. Después de horas con puertas cerrándose en sus narices, aquella era la que se abría de par en par. El camino, añadió Tasa mientras arrancaba el motor. Jada asintió con comprensión,
conociendo todo lo que no hacía falta decir. Mientras seguían al sedán sensato por calles oscuras, Tasha sintió el primer atisbo de esperanza desde aquella mañana. Ya no estaba sola, y la esperanza, sabía por experiencia, era el arma más poderosa. La luz matutina se filtraba a través de las cortinas del apartamento de Hada, encima de su cafetería, proyectando cálidas franjas sobre una mesa cubierta de carpetas manila y recortes periodísticos. El aroma de café fresco y galletas ascendía desde la cocina. 3 años documentando incidentes, explicó Hada mientras extendía los papeles. Paradas de tráfico que se tornaron violentas, misteriosas estancias en prisión, personas que perdieron sus empleos tras presentar denuncias. Golpeó una carpeta particularmente gruesa, todas relacionadas con el sheriff Cotton o sus ayudantes. Tasha observó una fotografía de un joven negro con el rostro magullado. ¿Por qué nadie detiene esto?, preguntó. Cotton tiene conexiones. Políticos estatales, jueces, dueños de negocios, todos enredados en su red. Cualquiera que hable enfrenta cargos falsos o algo peor. Malik, tranquilo toda la mañana, se inclinó hacia adelante. Alguien tiene que hacerlo, dijo con voz firme. Empecé cuando maltrataron a mi sobrino durante una parada. Le plantaron drogas en el coche y trataron de condenarlo a 10 años. Tuve suerte. Un vídeo demostraba que el oficial colocó la evidencia, pero las imágenes desaparecieron y el departamento se exoneró. Hada sacó su teléfono, le dio varios toques y se lo entregó a Tasha. Hablando de imágenes, esto es de ayer, comentó. El vídeo es granulado, grabado desde el otro lado del restaurante, pero la escena es clara. Malister agarrando a Malik, Darius con respuesta controlada, identificación a la vista. Lo importante es que Malister ignora las credenciales de Darius y agrava la situación. Esto es exactamente lo que necesitamos, dijo Tasha con la firmeza de maestra, pese al corazón acelerado. Pero necesitaremos un abogado que no ceda ante la presión de Cotton. ¿Y el primo Marcus?, sugirió Malik. Se encarga de derechos civiles en Atlanta. Tasha ya sacaba su teléfono. Está tan lejos que Cotton no puede tocarlo fácilmente, marcó, conteniendo la respiración en cada llamada. A diferencia de las de ayer, esta conectó. Primo Marcus, soy Tasha Samuels. Necesitamos ayuda. Arrestaron a Darius. Explicó la situación mientras Hada y Malik escuchaban. Las respuestas de Marcus se tornaron cada vez más preocupadas. Lo tienen detenido sin cargos, dijo Marcus con voz aguda, que Tasha puso en altavoz. Eso es ilegal. Deben acusarlo o liberarlo en 48 horas. Cotton lo mantiene fuera de los libros. Hada interrumpió. Soy Hada Freeman. He documentado casos similares. Señora Freeman, he oído de su trabajo, respondió Marcus con interés profesional. Si tiene evidencia de un patrón junto con este vídeo, podemos construir algo significativo. Pero primero debemos sacar a Darius. ¿Puede ayudarme? Aceptaré el caso, dijo Tasha. Pero necesito presentar mociones de emergencia en Atlanta. Si puedes ir a la cárcel, intenta verlo, verifica que le niegan acceso y documenta todo. Terminaron la llamada y Hada se levantó inmediatamente. Yo conduzco. Conocen mi coche. Soy menos sospechosa que tu camioneta. La cárcel del condado estaba en las afueras. Un edificio bajo de ladrillo rodeado por una cerca de alambre de espino y coronado con alambre de púas. El estacionamiento casi vacío, con solo algunas patrullas y una furgoneta de transporte de presos. Dentro, las luces fluorescentes zumbaban mientras se acercaban a recepción. Un ayudante levantó la vista perezosamente, reconociendo a Hada. Estamos aquí para visitar a Darius Samuels, dijo Tasha con firmeza. El ayudante tomó su teléfono sin romper contacto visual. Unos momentos después, pasos pesados se acercaron por el pasillo. El sheriff Cotton apareció, su placa brillando bajo las luces duras. Conservaba la fría sonrisa del restaurante. Señora Samuels, dijo arrastrando las palabras, me temo que su esposo no está disponible para. Tiene derecho a ver a su familia, replicó Tasha con firmeza. No mientras esté bajo investigación. La sonrisa de Cotton no titubeó. No hay visitas.
¿Investigación para qué? Malik dio un paso adelante, puños apretados. Ni siquiera lo han acusado de nada. La mirada de Cotton se desvió hacia Malik, con un brillo peligroso. Chico, más te vale cuidar el tono en mi cárcel. Tasa posó una mano firme sobre el hombro de Malik, sintiendo cómo vibraba la tensión en él. Jada se acercó, presencia silenciosa y solidaria. Tenemos abogado, dijo Tasa con serenidad. Presentará mociones hoy. Archiva lo que quieras, Cotton, pero señor Samuels no está disponible. No hay visitas. Malik apretó los puños, los nudillos blancos por contenerse. Tasa le apretó el hombro, sabiendo que habían conseguido la prueba que necesitaban. Obstrucción por parte de Cotton. Pero allí, viendo la satisfacción arrogante del sheriff y sabiendo que Darius estaba en algún lugar de ese edificio fuera de su alcance, le costó no gritar. La celda medía 2,5 por 3 metros. Darius lo sabía, la había medido con pasos cautelosos. Sin ventanas, solo una ranura estrecha en la puerta metálica que dejaba entrar tiras de luz fluorescente del pasillo. El aire olía a lejía y cemento antiguo. Se sentó con las piernas cruzadas sobre el delgado colchón, espalda recta, manos apoyadas en las rodillas. Para quien mirara por la cámara de seguridad en la esquina, parecía derrotado, obediente, justo lo que querían ver. Pero la mente de Darius trabajaba, procesando, analizando. Como le enseñaron en entrenamiento SEAL, como practicó en simulaciones. Cada sonido, patrón, detalle importaba. Toque, toque, toque. Botas pesadas, guardia masculino cojeando en la pierna izquierda, probablemente quien trajo el almuerzo. Sándwich de pavó, sin mayonesa, como si le hicieran un favor. A 312 pasos de la puerta principal de seguridad, con 2 rejas intermedias, la cámara en la esquina se ajustó ligeramente. Barría de izquierda a derecha cada 47 segundos con pausa de 3 segundos en los extremos. La carcasa estaba suelta por años de humedad y descuido, un detalle pequeño pero que salvaba vidas. Darius cerró los ojos como meditando, construyendo un mapa mental. La rotación de guardias cambiaba cada 8 horas. El cojo que controlaba el tiempo estrictamente, el joven que se arrastraba cerca de las celdas, y el del turno nocturno con botas chirriantes y canciones country silbadas. El sistema de ventilación se activó con un sonajero. Contó 17 segundos de ruido, tapadera perfecta para pequeños movimientos. Notó un cable suelto en el marco de su cama, 6 pulgadas de metal delgado apenas visible. Cuando volvió el zumbido, cambió de posición hacia la cámara, estirando el cuerpo mientras con dedos expertos extrajo el alambre y lo ocultó en la palma, volviendo a la postura. Chirrido. Chirrido. El turno nocturno comenzaba temprano. Darius sincronizó sus movimientos con la ventilación. Doblar el cable creaba una ligera distorsión en la visión, suficiente para puntos ciegos sin activar alarmas. Pensó en Tasa y Malik, en el miedo en sus ojos cuando Malister agarró a Malik, la furia cuando Cotton ordenó detener a Darius. El recuerdo tensó su mandíbula, pero mantuvo expresión neutral. Las cámaras vigilaban siempre. Toque, arrastre, toque. Nuevos pasos, ritmo desconocido. Se agudizaron sus sentidos. Los pasos se detuvieron fuera de su puerta. Llaves tintinearon pero la puerta no se abrió. Hora de la comida, dijo una voz clara y calmada, con cadencia militar. No era policía local. Darius permaneció inmóvil. La ranura se abrió con chirrido metálico, deslizó una bandeja con precisión profesional. Entendido, respondió, igualando el tono. Prueba o mensaje. La sombra del guardia se movió, su voz un susurro. Sé quién eres. Darius mantuvo la alerta. El guardia continuó con palabras medidas. Tercer batallón, segundo regimiento de marines, Afganistán 2009, supimos de ti. Pausa larga. Darius escuchó guardias charlar a lo lejos. La cámara hizo otro barrido. No te rindas, murmuró el guardia. Algunos seguimos mirando. La ranura se cerró con suave clic. Los pasos se alejaron firmes y medidos. Darius escuchó hasta que se perdieron. Su mente procesaba la nueva información. No todos los aliados llevan uniformes visibles.
Tomó la bandeja, notando el sándwich ligeramente desplazado, cubriendo algo. Un trozo doblado de papel apenas más grande que una galleta de la fortuna. Lo palmeó suavemente, bloqueando la cámara con su cuerpo. La ventilación volvió a zumbar. 17 segundos de cobertura, 12 para asegurar el cable y crear un desenfoque en la cámara, 5 para deslizar el papel en un pequeño desgarro de la costura del colchón. Afuera anochecían. No podía verlo, pero sentía el cambio en la cárcel, en los patrones de guardia. En su celda, mantenía la postura meditativa. Para cualquiera, parecía resignado, pero no necesitaban saber del cable, del papel ni del mapa mental que construía. No necesitaban saberlo. Cada aparente señal de sumisión era, en realidad, un cálculo preciso. Eso era lo que le habían enseñado en las fuerzas SEAL. La mejor posición es aquella que tu enemigo nunca sabe que estás adoptando. Las botas chirriantes del guardia nocturno resonaron justo a tiempo, y Darius contó los pasos, sumándolos a su plan mental. La cámara en la esquina se movía hacia atrás y adelante, con una visión sutilmente distorsionada que solo él podía notar. Esperaba paciente y alerta mientras la cárcel seguía su rutina nocturna. El café de Jada estaba cerrado, pero la luz aún se derramaba desde sus ventanas hacia la calle vacía. Dentro, ella estaba sentada en una mesa junto a Tasa y Malik, con el portátil abierto entre ellos. El vídeo del restaurante se reproduce en la pantalla, granulado, pero suficientemente claro para mostrar lo ocurrido. ¿Estás segura de esto?, preguntó Tasa, con las manos apretando una taza de té frío. ¿Y si toman represalias? Ya están en ello, respondió Jada, tecleando rápido. Mantienen a Darius encerrado sin cargos. Esa es su represalia. Pero no podrán esconderse de esto. Malik se inclinó hacia adelante, iluminado por el brillo de la pantalla. Hazlo, señora Freeman. La gente debe ver la verdad. El vídeo mostraba todo. El acoso agresivo de Malister, su mano agarrando a Malik, la respuesta controlada de Darius, y lo más crucial, el momento en que la identificación de Darius cayó y los clientes reconocieron quién era. Jada respiró hondo y pulsó subir. La barra de progreso avanzó lentamente. El Internet rural de Georgia no era rápido. Al terminar, compartió el vídeo en todas las plataformas posibles: Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Ahora a esperar, dijo. Pero no fue así. En la primera hora, el vídeo acumuló miles de visitas y numerosos comentarios. ¿Intentó ese policía agredir al hijo de un Navy SEAL? Miren lo tranquilo que se mantuvo el padre. Eso sí que es entrenamiento. ¿Dónde está ahora? Que alguien investigue. El teléfono de Tasa vibró con mensajes y llamadas desconocidas. El del café de Jada sonó. Un reportero de Atlanta quería más detalles. Está funcionando, dijo Malik, navegando por su teléfono. La gente lo comparte por todas partes. Darius está empezando a ser tendencia. El portátil de Jada sonó con notificaciones de correo electrónico. Solicitudes de medios locales, cadenas nacionales, portales digitales. Todos querían una entrevista con la familia. Tenemos que ser inteligentes, dijo Jada ordenando mensajes. Elegir el canal correcto, contar la historia bien. Se detuvo en un correo. Un productor de Noticia 1, que ya había cubierto casos de mala conducta policial, quería una entrevista en vivo por Zoom en horario estelar. Mostrarían el vídeo y dejarían que Tasa contara su historia. Lo haré, dijo Tasa, con voz firme. La ira ha reemplazado al miedo. Necesitan saber con quién se metieron. Pasaron las horas preparando la entrevista. Jada ayudó a Tasa a practicar qué decir y cómo mantenerse en los hechos. Malik buscó fotos de su padre en uniforme, imágenes de ceremonias de premiación que el público debía ver. La entrevista fue a las 9 de la noche, desde la oficina de Jada, asegurándose de un fondo profesional. Tasa se sentó erguida frente al portátil, luciendo su mejor blazer. Bajo la mesa, sus manos temblaban, pero su rostro mostraba solo determinación. El rostro del presentador apareció en pantalla. Estamos con Tasa Samuels, esposa del ex Navy SEAL Darius Samuels, arrestado ayer en lo que parece ser un incidente motivado por racismo.
Señora Samuels, ¿puede contarnos qué pasó? Tasa narró la historia con claridad y precisión. Al describir cómo Malister agarró a Malik, su voz se mantuvo firme. Al explicar cómo Darius defendió a su hijo, enfatizó su control, profesionalismo y experiencia militar. El anfitrión destacó: este fue el momento que habían planeado. Tasa hizo un gesto a Malik, que envió los archivos al productor. La pantalla mostró imágenes de Darius en uniforme de gala, recibiendo honores, estrechando la mano de dos presidentes, junto a su equipo SEAL, con rostros desenfocados por seguridad. Mi esposo sirvió a este país por 20 años, dijo Tasa. Recibió la estrella de plata por valor en combate. Entrenó a otro SEAL en respuesta táctica avanzada y ahora está detenido sin cargos por proteger a nuestro hijo del acoso policial. Las redes sociales estallaron. La entrevista fue compartida en vivo, con nuevos hashtags como #justicia revelada. Veteranos y civiles se unieron en apoyo. El recuento de espectadores superó los 100,000 y luego medio millón. En la oficina de Hada, observaron el crecimiento constante y los mensajes de respaldo de veteranos y organizaciones civiles. Organizaciones de derechos humanos, familias de militares. La historia se propagaba más rápido de lo que cualquiera podía controlar. Miren, dijo Malik mostrando su teléfono. Su pequeño pueblo es ahora tendencia nacional. La gente pregunta por el sheriff Cotton, por el historial de Malister, por el historial policial en la zona. Tasa observaba la pantalla, viendo crecer el número de visitas, como la injusticia se convertía en un clamor público. En su mente, imaginaba a Darius en su celda, ajeno a todo lo que sucedía. Aún no lo sabía. La voz del presentador la devolvió a la entrevista. Señora Samuels, ¿qué quiere que la gente sepa sobre su marido? Tasa miró fijamente a la cámara. Detrás de ella, Hada y Malik permanecían firmes. Sus rostros reflejaban un propósito común. El mundo observaba. La verdad había salido a la luz. No había vuelta atrás. En su oficina, el sheriff Dale Cotton veía la entrevista en la pantalla con rostro tenso y mandíbula apretada. Detrás, el oficial Malister caminaba inquieto, como un animal enjaulado. 500,000 de visitas, murmuró Cotton, haciendo clic en las redes sociales. Y sigue subiendo. Esto termina ahora. 20 minutos después, la patrulla de Cotton se detuvo frente al café de Hada. La mañana proyectaba largas sombras en la calle vacía. Él se ajustó la placa, asegurándose de que brillara bajo el sol. Dentro, Hada preparaba el desayuno. Al sonar la campana, su expresión se endureció al ver quién entraba. Todavía no abrimos, sheriff. Cotton sonrió, pero sus ojos no lo reflejaron. Caminó despacio, pasando el dedo por la mesa. Bonito lugar, señora Freeman. Sería una pena que el Departamento de Salud encontrara alguna infracción. Hada siguió limpiando el mostrador con calma. Todo está en regla. Pasó la inspección el mes pasado. Las inspecciones pueden ser impredecibles, dijo Cotton apoyándose. Como esos impuestos atrasados sobre la propiedad. No estoy atrasada, respondió Hada, apretando el paño con fuerza. Los pagos se pierden o hay errores informáticos. Su voz sonó casi amistosa, especialmente cuando los dueños de negocios causan problemas. Hada dejó el trapo y le encaró. ¿Me está amenazando, sheriff? Solo charlamos sobre civismo y responsabilidad, respondió mostrando su teléfono con las publicaciones en redes de Hada. Parece que has estado difundiendo información engañosa. ¿Te refieres a la verdad? Contestó Hada con voz firme, aunque su corazón latía fuerte. El vídeo muestra exactamente lo que pasó. Hablando de vídeos, interrumpió Cotton, la cámara corporal de Malister cuenta otra historia. Está circulando ahora mismo. Como si fuera un aviso oficial, el teléfono de Hada vibró. Un medio local había publicado un nuevo vídeo. Imágenes granuladas desde la cámara corporal que mostraban a Darius aparentemente abalanzándose sobre Malister. Ángulos extraños y audio entrecortado. Eso no es lo que pasó, dijo Hada. Cualquiera que estuvo allí lo sabe. Es un vídeo oficial de la policía, dijo Cotton, enderezándose y ajustando el cinturón.
a diferencia de los temblorosos vídeos caseros de alborotadores. Afuera, una camioneta de noticias se detuvo. Cotton sonrió de nuevo. Parece que quieren un comentario sobre estas imágenes. Elija bien sus palabras, señora Freeman. Los negocios necesitan apoyo comunitario para sobrevivir. Salió justo cuando los periodistas preparaban cámaras. El teléfono de Hada vibró otra vez. Mensajes de comensales señalando problemas con el vídeo de Malister. Mala iluminación, ausencia del sonido de la cafetera, mesa mal colocada. Hada comenzó a hacer capturas, documentándolo todo. Sus manos temblaban, pero su determinación crecía. Había visto demasiados silenciarse. Al otro lado de la ciudad, en un pequeño edificio de oficinas, 2 hombres de traje se registraban en un hotel con nombres anodinos y olvidables. Sus credenciales los identificaban como agentes del FBI. Conducían vehículos sin identificación desde Atlanta y llegaron por separado para no levantar sospechas. El agente más joven abrió su portátil y se conectó a una red segura. Las conversaciones locales se intensifican, comentó. El departamento del sheriff intenta controlar la narrativa. Su compañero mayor y canoso asintió. La División de Derechos Civiles quiere que esto se maneje con discreción por ahora. Observamos. Documentamos. Armamos el caso. Encontramos expedientes enterrados. Quejas, testigos presionados, patrones emergentes. El agente joven silbó suavemente. 15 años de esto, todo bajo la alfombra. Ya no, dijo el compañero, añadiendo un documento al expediente. Que hagan análisis forenses del equipo de cámara corporal. Tendremos que demostrar manipulación. En su celda, Darius estaba sentado con las piernas cruzadas, ojos cerrados pero sentidos alerta, preparando su mente para lo que vendría. Había contado 3 pares nuevos de pasos en el pasillo, con un ritmo diferente y una distribución de peso distinta a la de los guardias habituales. El amable guardia pasó haciendo su ronda, deslizando una nota doblada bajo la puerta de Darius junto con la bandeja de almuerzo. Darius esperó a que los pasos se alejaran antes de recogerla. El mensaje era breve. Están aquí. Estén preparados. Se permitió una ligera sonrisa, luego comió su almuerzo lenta y metódicamente. Años de entrenamiento le habían enseñado la paciencia. El momento llegaría. Por ahora, esperaba, escuchando los cambios en los patrones de movimiento fuera de su celda, sintiendo el cambio en el aire. Desmenuzó la nota en pedazos pequeños y los mezcló con los restos de comida. Sin evidencia, sin rastros. Tal como le enseñaron en el entrenamiento SEAL. Todo tiene su tiempo y propósito. Incluso estar en esa celda formaba parte de una estrategia mayor que finalmente se estaba ensamblando. De repente, el sheriff Cotton irrumpió en la seguridad de la cárcel, con el rostro rojo de ira. Señaló el panel de control y marcó el código de emergencia. Nadie entra ni sale. Les gritó a los agentes. Quiero todas las puertas exteriores selladas. Sin visitas, sin abogados, sin prensa. Sacó su teléfono con dedos temblorosos y marcó. Preparen la camioneta de transporte. Movemos al detenido. Las alarmas sonaron por los pasillos. Las pesadas puertas metálicas se cerraron con un golpe resonante. Los guardias corrieron a sus puestos mientras las radios crepitaban con órdenes confusas. Dentro, Darius permaneció inmóvil, contando los pasos irregulares que resonaban en el pasillo. 3 guardias corriendo hacia el este, 2 más dirigidos a la entrada principal, botas más pesadas, el propio Cotton rondando la sala de control. Algo los había alarmado. Darius cerró los ojos y se concentró en su respiración. Había visto ese patrón antes, en territorios hostiles, cuando una operación estaba a punto de desviarse. La actividad repentina, el pánico apenas disimulado. Estaban tratando de moverlo. El amable guardia Johnson, según su placa, apareció en su celda fingiendo una inspección rutinaria. Sus ojos se cruzaron por un instante. Revisión médica en 10 minutos, anunció en voz alta, para las cámaras. Luego susurró. Los federales están en la puerta principal. Cotton intenta sacarte por la parte trasera. Darius asintió imperceptiblemente, músculos tensos y listos.
Había memorizado cada rincón, cada rotación de guardia. Era hora de usar ese conocimiento. 5 minutos después comenzó su actuación. Se levantó tambaleándose, fingiendo debilidad dramática. Su bandeja de desayuno cayó al suelo. Apoyó una mano en la pared y dejó que sus rodillas cedieran. ¡Ayuda!, gritó Johnson justo a tiempo. Prisionero caído. La respuesta fue inmediata. 2 agentes entraron corriendo, seguidos por Cotton. Encontraron a Darius en el suelo, respirando con dificultad y sujetándose el pecho. «Llévenlo a la enfermería», ordenó Cotton. «Y no se diga nada. No necesitamos más atención». Le esposaron antes de ayudarlo a levantarse. Johnson y otro agente lo sostuvieron, casi arrastrándolo hacia la enfermería, con Cotton ladrando órdenes por la radio. Pasaron por 2 controles de seguridad. Darius mantuvo la cabeza baja, contando los pasos: 20 hasta la esquina, 15 a la puerta de la enfermería, 10 al panel que controlaba el ala este. Justo antes de llegar, en la enfermería, Darius hizo su movimiento. Se enderezó de repente, y con el codo, golpeó con precisión quirúrgica el esternón del segundo agente, derribándolo. Antes de que Cotton pudiera reaccionar, Darius giró, esposado aún, usando a Johnson como escudo. «Panel», ordenó. Johnson no dudó y pulsó la anulación de emergencia, ingresando un código que desbloqueó todo el ala este. Las alarmas resonaron en todo el edificio. Cotton buscó su arma, pero Darius fue más rápido. A pesar de las esposas, ejecutó una patada perfecta que dejó a Cotton en el suelo, aturdido, con la cabeza golpeando la pared. «Agentes federales», gritó alguien por los pasillos. Unas botas pesadas retumbaron sobre el hormigón cuando el equipo del FBI irrumpió con armas desenfundadas, listo para asegurar al sospechoso. Encontraron a Darius tranquilo junto al panel de seguridad, con Johnson a su lado y las manos en alto. Cotton yacía gimiendo en el suelo, su arma pateada y fuera de alcance. El agente especial Marcus se presentó mostrando su placa. «Lo estábamos buscando, señor Samuels». «Estoy listo», respondió Darius con serenidad. Los agentes aseguraron rápidamente la escena, tomando fotografías. Uno revisó a Cotton mientras otro solicitaba refuerzos por radio. A través de las ventanas, los flashes de cámaras comenzaron a estallar. Los medios de comunicación ya habían llegado. «¿Listo para salir?», preguntó Marcus, sacando la llave de las esposas. Darius negó con la cabeza. «Déjenme mostrarles cómo me han estado reteniendo». Marcus asintió con comprensión. Juntos salieron por la entrada principal, Darius esposado y flanqueado por agentes federales, mientras los obturadores disparaban sin cesar. Los reporteros lanzaban preguntas al aire, mientras el sol matutino calentaba el rostro de Darius. Detrás de él, más agentes escoltaron al sheriff Cotton esposado, con el semblante desencajado por la rabia impotente. Su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba y las cámaras captaban cada instante. Johnson observaba desde la puerta con una pequeña sonrisa en las comisuras, consciente de que a veces la justicia necesitaba un pequeño empujón para encontrar su camino. Entre la multitud, Darius reconoció a Tasa y Malik acercándose. Sus rostros reflejaban alivio y triunfo. Sin embargo, él mantuvo una expresión neutral, postura firme, entrenado para sostener la compostura en cualquier circunstancia, y este era el momento que lo merecía. La intensidad mediática creció conforme se aproximaban a los vehículos del FBI, y las preguntas se multiplicaban. «Señor Samuels, ¿cuánto tiempo estuvo retenido sin cargos? ¿Le negaron asistencia legal? ¿Qué opina sobre el metraje de la cámara corporal del agente Malister?» Darius avanzaba con la cabeza erguida, permitiendo que las esposas narraran su historia por él. Las cámaras capturaron la imagen de un Navy SEAL condecorado, detenido ilegalmente, emergiendo con dignidad intacta mientras sus captores enfrentaban la justicia. En la habitación de un hotel, la televisión parpadeaba con gráficos de noticias de última hora. Malik, sentado en el borde de la cama, apretaba la mano de su madre mientras veían a su padre acercarse al podio. Los flashes de las cámaras iluminaban el rostro de Darius, vestido con su uniforme azul marino,
las cintas y medallas brillando bajo las luces duras. La visión hizo que el pecho de Malik se encogiera de orgullo y dolor. Su padre era un héroe tratado como un criminal. Parece tan fuerte, susurró Tasa, secándose lágrimas. Después de todo lo que han hecho. El silencio llenó la sala mientras Darius ajustaba el micrófono. Su expresión permaneció serena, pero Malik reconoció el fuego en sus ojos, la misma intensidad tranquila que había mostrado esa mañana en el restaurante. Buenas tardes, comenzó Darius con voz firme y clara. Soy el suboficial mayor retirado Darius Samuels, Armada de los Estados Unidos. He servido a este país en 4 despliegues de combate. He sangrado por ello. He visto morir a mis hermanos por ello. Hizo una pausa para dejar que sus palabras calaran. La semana pasada me arrestaron ilegalmente en mi propio país por proteger a mi hijo del acoso racial. Las cámaras disparaban sin cesar. Los periodistas se inclinaban hacia adelante, bolígrafos listos. No me rompieron, continuó Darius, recorriendo la sala con la mirada. Pero han estado destrozando a gente como yo desde siempre. Malik sintió que las lágrimas le rodaban por las mejillas mientras recordaba la impotencia de ver a su padre esposado, la rabia de no poder visitarlo por miedo a no saber si estaba a salvo. Durante 3 días me retuvieron sin cargos, dijo Darius. Sin llamadas, sin abogado, solo amenazas y la suposición de que cedería. Su voz se mantuvo mesurada, pero llevaba acero en el fondo. El sheriff Cotton y el oficial Malister creyeron que sus insignias los hacían intocables. Pensaron que podrían enterrar este incidente, silenciar una voz más, romper a un hombre negro más. La cámara hizo un paneo para mostrar a Hada Freeman al fondo, asintiendo lentamente. Otros miembros de la comunidad la flanqueaban, con rostros que reflejaban años de experiencias similares. Pero cometieron un error, continuó Darius. Asumieron que me quedaría callado para protegerme. Que aceptaría un acuerdo y desaparecería. Negó con la cabeza. Eso no es lo que me enseñaron a hacer. Eso no es lo que enseñé a mi hijo. Tasa apretó la mano de Malik con más fuerza. En la pantalla, el abogado de la familia dio un paso adelante sosteniendo un grueso documento. Hoy anunciamos una demanda federal de derechos civiles contra la oficina del sheriff del condado de Oakwood y el oficial Brent Malister. Darius declaró. No solo por lo que me hicieron a mí, sino por cada persona que han silenciado, por cada búsqueda ilegal, cada arresto falso, cada amenaza y cada encubrimiento. La sala estalló en preguntas, los periodistas se hablaban entre sí, pero Darius levantó la mano para pedir silencio. Tenemos pruebas, continuó. Declaraciones de testigos, documentos internos, imágenes de cámaras corporales que convenientemente desaparecieron, y ciudadanos valientes como Hada Freeman, que han documentado estos abusos durante años. La cámara mostró al abogado de Malister sentado al fondo, escribiendo furiosamente en su teléfono. El sheriff Cotton estaba notablemente ausente, aún bajo custodia federal. Me ofrecieron dinero para guardar silencio, reveló Darius. Lo llamaron un acuerdo generoso. Pero yo no serví a este país para ver morir sus principios en las celdas de un pequeño pueblo. No crié a mi hijo para aceptar la injusticia solo porque enfrentarla fuera incómodo, había dicho Darius muchas veces en las discusiones familiares sobre valor y compromiso. Malik enderezó los hombros, reconociendo esas palabras que habían resonado tantas veces en la mesa. Esta demanda no busca dinero, enfatizó Darius, sino responsabilidad. Se trata de asegurar que ningún otro padre tenga que presenciar cómo su hijo es acosado por quienes juraron protegerlo. Ninguna otra familia debería preguntarse si su ser querido está siendo golpeado en una celda bajo la mirada de cámaras que no funcionan. En la habitación del hotel, Tasa se levantó nerviosa, caminando de un lado a otro. Van a perseguirnos con fuerza por esto, susurró. Que lo hagan, respondió Malik, con una voz más firme de lo que esperaba. Papá tiene razón, no podemos quedarnos callados. El silencio volvió a la pantalla donde Darius seguía explicando los detalles de la demanda. Las acusaciones cubrían años de perfilación racial, manipulación de pruebas y acoso sistemático a negocios de minorías.
Cada punto resonaba como un golpe contundente contra el muro de silencio que protegía a Cotton y sus secuaces. «A quienes han sufrido en silencio», dijo Darius. «Les escucho. A quienes creyeron estar solos contra este sistema, ya no lo están. Y a quienes abusan de su autoridad pensando que nadie los enfrentará. Eligieron a la familia equivocada para intimidar». El abogado avanzó para responder preguntas, pero las cámaras siguieron enfocando a Darius, firme y sereno en medio del caos de periodistas gritando y flashes constantes. Esta era solo la primera batalla de una larga campaña. «Mira cómo intentaron quebrarlo», susurró Malik. «No pudieron», respondió Tasa entre lágrimas. «Conocen a tu padre. Nunca pudieron». El sol poniente alargaba sombras sobre la calle principal mientras Hada Freeman cerraba la cafetería. Al notar que alguien había pintado insultos racistas en rojo furioso sobre su ventana, detuvo sus pasos y tomó fotos para documentar otro acto de intimidación. Dentro, sillas volcadas y platos rotos cubrían el suelo. Ese día, un grupo de clientes había provocado una pelea claramente premeditada para causar daños. La policía tardó horas en responder y apenas tomó notas. Al otro lado de la ciudad, Malik caminaba a casa desde la biblioteca con la mochila cargada de libros de ingeniería. Las luces parpadeaban creando charcos de luz amarilla. Había estudiado hasta tarde, esforzándose por mantener buenas notas pese a todo lo que ocurría. Las palabras de su padre resonaban en su mente: «No dejes que te roben tu futuro». Un movimiento llamó su atención. 3 adolescentes blancos salían de una entrada oscura, armados con bates de béisbol y tubos. Malik reconoció a uno, Tommy Henderson, cuyo padre era ayudante del sheriff Cotton. «Oye, chico listo», gritó Tommy, golpeándose la palma con la pipa. «La demanda de tu papá está causando problemas por aquí». El corazón de Malik se aceleró, pero mantuvo la calma y una voz firme. «Atrás, Tommy. No quieres problemas». Otro se rió. «Tu familia es la que trae problemas. Ya es hora que alguien te enseñe respeto». Intentaron rodearlo. Malik dejó caer la mochila, adoptando la postura defensiva que su padre le había enseñado. Peso en las puntas de los pies, manos arriba, mantente en movimiento. El primer golpe vino rápido, un golpe salvaje de tubo desde la izquierda. Malik lo esquivó y le clavó el codo en las costillas al atacante, que cayó jadeando. Pero Tommy ya venía con el bate en alto. El dolor explotó en todo el cuerpo de Malik cuando el bate impactó su hombro. Tropezó, pero no cayó. El tercer atacante se abalanzó con un tubo, pero Malik atrapó el arma y la tiró hacia adelante, haciendo que el agresor cayera. «Quédate abajo», gritó Tommy y volvió a golpear. En ese instante, el bate golpeó la sien de Malik, la sangre goteó en su ojo y el mundo se inclinó a un lado. Pero Darius le había enseñado. Darius le había enseñado a Malik más que simples técnicas de combate. Le había inculcado cómo enfrentar el miedo, cómo avanzar a través del dolor, y nunca permitir que los agresores se impusieran. Malik se lanzó hacia adelante, agarrando a Tommy por la cintura y derribándolo al pavimento. Le asestó 2 puñetazos antes de que algo metálico le golpeara la espalda. Estrellas estallaron ante sus ojos. Rodó alejándose, protegiéndose la cabeza mientras recibía patadas y golpes. Las luces de los coches y una bocina iluminaron la escena, y los atacantes se dispersaron, dejando a Malik acurrucado en la acera, con un sabor metálico de sangre en la boca. «Oh, Dios mío, Malik», la voz de Hada resonó mientras las puertas del coche se cerraban de golpe y los pasos apresurados se acercaban. «Tengo 2», murmuró Malik mientras unas manos suaves lo ayudaban a sentarse. «Papá estaría orgulloso». «No hables, cariño», dijo Hada, colocando un paño sobre su herida sangrante. «Llamaré a una ambulancia. Y a tus padres». En la sala de emergencias, las luces eran duras y blancas. Los médicos discutían en voz baja sobre protocolos de conmoción cerebral y radiografías. Malik entraba y salía del estado de conciencia, captando fragmentos. Múltiples contusiones, heridas defensivas en sus manos, pero nada roto. Cuando despertó del todo, encontró a su padre sentado junto a la cama, tomándole la mano. El rostro de Darius parecía tallado en piedra,
pero sus ojos reflejaban una tormenta. Esto no es tu culpa, dijo en voz baja. Es de ellos. Pero ahora lo hacemos a nuestra manera. Malik intentó asentir, aunque una mueca delató el dolor. Recordé lo que me enseñaste sobre la postura, el apalancamiento. Lo hice bien, papá. Darius apretó su mano. 2 contra 3 con armas. Te defendiste, pero no debiste haber tenido que hacerlo. Desde fuera de la habitación, se oía a Tasa hablar con la policía, con voz controlada pero firme, rechazando excusas y justificaciones banales. Golpearon a Hada, dijo Malik. También destrozaron el lugar antes de que me encontraran. Darius apretó la mandíbula. Lo sé. Nos llamó justo después de encontrarte. Esta vez tiene grabaciones, fotos claras de sus caras. Tommy Henderson estuvo ahí, agregó Malik. El hijo del agente Henderson. Dijeron que la demanda está causando problemas y creen que la violencia nos hará retroceder. Darius negó lentamente con la cabeza. Aún no entienden con quién se están enfrentando. Una enfermera entró con analgésicos y revisó sus constantes vitales. La medicina nublaba la habitación, pero Malik luchaba por mantenerse despierto. Papá, susurró. ¿Estamos haciendo lo correcto con la demanda? Están lastimando a gente. La gente ya estaba herida, respondió Darius. Solo que no tenían a nadie que los defendiera. A veces, hacer lo correcto significa caminar sobre fuego. Pero caminamos juntos. Malik cerró los ojos, sintiendo la calidez de la mano de su padre. El dolor dolía en oleadas, pero debajo había algo más fuerte. Orgullo, determinación y la certeza inquebrantable de que no se romperían. Mientras tanto, el sheriff Dale Cotton caminaba de un lado a otro en su oficina, con el teléfono pegado a la oreja. Las paredes parecían cerrarse sobre él. El imperio de control cuidadosamente construido se desmoronaba, y él lo sabía. Fuera, una multitud blanca y furiosa se congregaba, sosteniendo carteles que denunciaban a Darius Samuels como un radical peligroso. Asegúrate de que estén visibles, ordenó Cotton por teléfono. Quiero que las cámaras muestren a los verdaderos estadounidenses de pie contra este alborotador. Se ajustó la corbata frente al reflejo de la ventana, practicando su expresión preocupada de funcionario público. El agente Henderson apareció en la puerta, sudando. Sheriff, mi hijo Tommy dice que ni siquiera estuvo cerca del hijo de Samuels, pero hay vídeo. Ocúpate de tus asuntos familiares, replicó Cotton, quebrado. Tengo problemas más grandes que tu hijo idiota ahora mismo. Se puso la chaqueta, revisó su apariencia una última vez y salió a alimentar la maquinaria mediática. En las escaleras del juzgado, los reporteros llenaban el espacio. Cotton descendió como un monarca benevolente, practicando el encanto y la preocupación medida. Las luces de las cámaras destellaban cuando se acercó al micrófono. Querida gente de nuestra comunidad, comenzó con voz entrecortada. Estamos atravesando tiempos difíciles. Agitadores externos como Darius Samuels quieren pintarnos como retrógrados, como racistas, pero conocemos la verdad sobre nuestro pueblo. Los manifestantes contrataron a Q. Los carteles ondeaban bajo el sol matutino. Apoya a nuestra policía. Samuels fruncía el ceño, pero la escena era clara. En la camioneta de vigilancia del FBI, estacionada a 2 cuadras, la agente Sarah Chen se ajustó los auriculares. El micrófono inalámbrico de Cotton captaba todo, incluso susurraba entre frases. Sigue agitando esos carteles, tonto X, murmuró con una sonrisa para las cámaras. Gánate tu paga. Su compañero, el agente Marcus Rodríguez, anotaba cada palabra, mientras continuaban reuniendo pruebas de corrupción, conspiración y violaciones de derechos civiles acumuladas durante décadas. La voz de Cotton crepitó con furia, pero la batalla apenas comenzaba. Sus altavoces volvieron a emitir sonido mientras se alejaba del podio, con el teléfono pegado a la oreja. Sí, está controlado. Tengo a estas ovejas comiendo de mi mano. Ahora, sobre el asunto del detenido. Chen y Rodríguez se inclinaron hacia adelante, los dispositivos de grabación zumbando. Escuchen bien, continuó Cotton, agazapado tras un pilar.
No me importa cómo lo hagan. Pero haremos que ese alborotador desaparezca, igual que los demás. Tengo contactos en el norte que pueden encargarse. Rodríguez pulsó un botón, transmitiendo la señal directamente a la oficina de campo. Lo tenemos. Eso es conspiración para asesinato, además de todo lo demás. Chen ya se comunicaba por radio con los equipos tácticos. Todas las unidades, actúen ya. El sujeto está en las escaleras del juzgado. Se les informa que está armado. Cotton hablaba cuando los primeros vehículos del FBI aparecieron en la esquina. Luces destellantes. Sus manifestantes contratados se dispersaron como hojas en tormenta. Cotton buscó su arma, pero se paralizó al ver cómo los agentes se materializaban desde todas direcciones, armas desenfundadas. Dale Cotton, queda arrestado por violación de derechos civiles, conspiración para asesinato y corrupción bajo el manto de la autoridad, anunció Chen por megáfono. Pongan las manos a la vista. La multitud guardó silencio. Las cámaras de los teléfonos captaron cómo Cotton levantaba lentamente las manos, y su máscara de autoridad se desmoronaba. Los oficiales locales se retiraron, sin querer caer en la red federal. Esto es un error, intentó decir Cotton, con la voz temblorosa. Yo soy la ley aquí. ¿No puedes hacer la ley? Rodríguez le colocó las esposas con firmeza. Vamos a repasar tus grandes éxitos, dijo, levantando un teléfono para reproducir la amenaza grabada de Cotton. El insulto racial resonó en la plaza silenciosa. Al otro lado de la ciudad, el oficial Malister llenaba su patrulla de gasolina cuando recibió una alerta en su teléfono. Vio la transmisión en vivo del arresto de Cotton, con el rostro demacrado. Su tarjeta de crédito aún estaba en el lector cuando vio los vehículos del FBI llegar. Subió a su coche, los neumáticos chirriando al acelerar y salir de la gasolinera. El cajero lo vio partir y llamó al FBI para informar. Sí, ese policía que buscan lo vi dirigiéndose al oeste por la autopista 20 en una camioneta Dodge Ram azul. Parecía nervioso. 2 horas después, en una parada de camiones justo al otro lado de la frontera estatal, Malister pedía café cuando los equipos tácticos rodearon el lugar. Intentó huir, pero recibió un golpe en la cara contra el asfalto tras apenas 3 pasos. De vuelta en la ciudad, helicópteros de noticias sobrevolaban el juzgado. Ciudadanos se agruparon, viendo en sus teléfonos la repetición de la caminata de Cotton. La misma gente que durante años susurró y señaló con miedo mientras lo llevaban a la espera de las autoridades federales. Nunca pensé que vería este día, dijo un viejo conserje negro, observando desde las escaleras que había limpiado por 40 años. A veces la justicia tarda, pero es dulce cuando llega. La esposa del diputado Henderson sollozaba al ver a su marido esposado y atrapado en la redada federal. Su hijo Tommy ya había sido recogido en la escuela y enfrentaba cargos de agresión como adulto. Chen y Rodríguez observaron cómo se alejaba el transporte. 27 víctimas en 12 años, susurró Chen. Todo oculto bajo la alfombra hasta que se enfrentaron a la familia equivocada. Hablando de familia, Rodríguez revisó su teléfono. Malister estaba bajo custodia. La policía estatal lo detuvo en un vuelo en el aeropuerto de Atlanta, cuando intentaba comprar un billete de autobús a Canadá. El viento otoñal levantaba los carteles abandonados de los manifestantes, enviándolos a rodar por calles vacías. La bandera confederada que había colgado en el restaurante yacía arrugada en un charco. El dueño perdió pronto el control cuando los agentes federales comenzaron a interrogarlo. En 6 meses, aquel pequeño pueblo de Georgia se había transformado. Donde antes reinaban el miedo y el silencio, ahora emergían voces nuevas y firmes. El sol matutino iluminaba el fresco mural pintado en la fachada del Café de Jada, un impresionante lienzo de 2 pisos. La mirada pensativa de Martin Luther King Jr. vigilaba la calle, rodeada por rostros históricos y recientes. John Lewis, Rosa Parks, y ahora, con discreta pero poderosa presencia, la familia Samuels. Jada trabajaba afuera, limpiando las mesas mientras la multitud matutina se filtraba. Su café se había convertido en un símbolo de resistencia y renovación. La mentalidad dominante de generaciones blancas, que había rondado esas calles, empezaba a resquebrajarse. Buenos días,
señora Freeman, saludó un joven oficial blanco, miembro de la nueva policía comunitaria instaurada tras la investigación federal. La vieja guardia había sido reemplazada por profesionales capacitados que entendían el valor del diálogo y la justicia. En el interior, las paredes estaban cubiertas por fotografías. El algodón esposado, la foto de Malister, titulares que documentaban su caída, pero, sobre todo, imágenes de esperanza. Niños blancos y negros compartiendo mesas en almuerzos escolares. Reuniones comunitarias donde la gente se escuchaba de verdad. Malik Samuels, de pie en el podio, recibía su diploma de graduación. El centro comunitario vibraba con energía mientras adolescentes ingresaban al taller de voz bailarín. Malik ya no era aquel chico asustado del restaurante. Con 17 años, mostraba la misma fortaleza silenciosa de su padre y la inteligencia aguda de su madre. Mi historia no es única, comenzó con voz firme. Lo que me pasó me sucede a diario, pero lo que hicimos al respecto es lo que importa. Señaló hacia las colchonetas donde los niños más pequeños practicaban defensa personal, y luego hacia las computadoras donde otros estudiaban leyes de derechos civiles. Al fondo, Jada observaba con orgullo. El café era la sede no oficial del programa, un refugio seguro para los niños. Las cámaras de vigilancia que ella misma había instalado ahora captaban alegría, no abuso. Aquí no enseñamos odio, continuó Malik, enseñamos orgullo, estrategia y cómo defenderse sin caer. Mi padre me enseñó que la fuerza no es cuestión de músculos, sino de mente y corazón. El público incluía rostros que meses atrás habrían sido impensables, cadetes blancos aprendiendo de líderes negros, antiguos antagonistas trabajando juntos por el cambio. La transformación no fue perfecta, pero sí real. Una niña pequeña, tomada de la mano, preguntó: ¿Tuviste miedo cuando esos chicos te hicieron daño? Malik tocó la pequeña cicatriz en su sien. Recuerdo de aquella noche brutal. Sí, respondió con honestidad. Pero tener miedo no significa ser débil. Significa que tienes algo que vale la pena defender. Afuera, la primavera había pintado la ciudad con nuevos colores. El juzgado, escenario de la última defensa de Cotton, ondeaba ahora una bandera de Black Lives Matter junto a la estadounidense. El restaurante donde todo comenzó tenía nuevos dueños, nuevas políticas y un equipo diverso que servía a todos por igual. Más tarde, al caer el sol, Darius y Tasha se sentaron en el columpio del porche de su nueva casa, adquirida con parte del dinero del acuerdo. La vivienda se alzaba orgullosa en una calle que antes no daba la bienvenida a las familias negras. El resto del dinero se destinó a valor y voz, asegurando que otros niños tuvieran las herramientas para defenderse. Observaron a Malik en la entrada, cargando cajas en su auto, con la carta de aceptación de Stanford exhibida en el tablero. Beca de ingeniería. Un futuro brillante lleno de posibilidades. Míralo, susurró Tasha, apoyándose en el hombro de su marido. ¿Recuerdas lo asustados que estábamos aquella noche en el motel? Sin saber si habías vuelto a casa. Darius apretó su mano, los recuerdos aún nítidos. La celda fría, la rabia impotente, el peso de la historia presionando. Pero transformaron ese dolor en propósito. ¿Crees que valió la pena? Preguntó Tasha, observando a su hijo con precisión. Darius sonrió, expresión amable pero decidida. No solo sobrevivimos, sino que logramos que nos vieran. Eso es todo. Malik regresó al porche con otra caja en brazos. Encontré el viejo sello de papá, dijo. ¿Crees que puedo colgar una en mi dormitorio? Solo si también cuelgas una de tu discurso, insistió Tasha. Aquel donde anunciaste el programa de becas. Su risa llenó el patio, libre y sin miedo. Sin mirar por encima del hombro, sin tragarse el orgullo. Solo seguros, solo familia, solo alegría. Solo el futuro que habían luchado por crear. El sol poniente tiñó el cielo de púrpura y dorado. Calle abajo, los niños jugaban sin miedo al acoso policial. En el café, Jada probablemente cerraba, planificando la reunión comunitaria del día siguiente. En celdas lejanas, Cotton y Malister enfrentaban cargos federales que los mantendrían encerrados durante décadas. Darius vio a su hijo terminar de empacar,
orgulloso del hombre en que se había convertido. Cuando habló, su voz llevaba el peso de la experiencia y el fuego inquebrantable de la determinación. La justicia no se pide, se recupera alma a alma. Y esto no ha terminado. Espero que hayas disfrutado esta historia. Compártela con tus amigos y suscríbete para no perderte la próxima. Mientras tanto, he seleccionado 2 relatos que creo que te encantarán. Que tengas un excelente día.